Buenos días, chicos, es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Hoy en este nuevo año escolar damos inicio, ¿verdad?, al 6º grado con matemáticas, ¿verdad? Les muestro el libro para que vean que este es el libro con el que vamos a trabajar hoy este año. No sé cuándo va a llegar a las manos de ustedes porque eso no depende de nosotros, más sin embargo yo ya les hice llegar a través de la guía las páginas con las que vamos a trabajar. Recordarles el esquema de trabajo del año pasado, ¿verdad? Cómo trabajamos con el libro o con las guías, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es escribir la fecha de cada día. Luego, bueno, acá como es el primer tema, escribimos la unidad. Luego escribimos el contenido, que en esta vez la unidad se llama Operaciones con fracciones. Y el contenido es Introducción a la multiplicación de fracciones con números naturales. Ahora bien, cuando usted tiene el libro va a encontrar las letras que les explicaba en el video anterior. Encontramos el analiza, luego encontramos el soluciona, luego aparece el comprende y después aparece el resuelve. Quiero que observen bien esto porque en la línea de trabajo que vamos a llevar es: leo el analiza, leo y observo bien el soluciona, que es un ejemplo de cómo puedo trabajar el tema. Luego voy a copiar el comprende en el cuaderno. El comprende es necesario porque ahí me están dando indicaciones básicas de cómo voy a desarrollar el ejercicio. Y luego me voy a la parte donde dice resuelve. ¿Qué voy a copiar entonces en el cuaderno? Fecha, comprende y resuelve. Eso es lo que va a ir en mi cuaderno. Y los ejercicios del cuadernillo. Es muy importante que no olvidemos eso. No se trata de transcribir todo textual lo que me aparece acá en el libro. Simplemente escribimos el tema, leemos todo esto, escribimos el comprende porque no tenemos el libro y luego nos vamos al resuelve. No hay necesidad de copiar toda esta parte. Una vez comprendido eso, pasamos al primer tema. Recordarles, ¿verdad?, que el año pasado cuando estudiábamos las fracciones, decíamos que en matemáticas las representamos de esta manera. El triángulo nos representa al numerador de la fracción. Numerador. El cuadrado nos representa el denominador. Y esto conforma en sí una fracción. Ya cuando lo escribimos numéricamente, yo puedo escribir 2/4. 2 es el numerador y 4 es el denominador. ¿Ve? El numerador y el denominador. Es importante, ¿por qué recuerdo esto? Porque ustedes deben de saber. Ahora bien, ¿qué es el numerador? El numerador me está indicando cuántas partes voy tomando yo de la unidad. Por ejemplo, si yo tengo acá 1 litro, ¿ve? Todo esto es 1 litro. Y este litro lo dividimos en 4 partes. Partes iguales, por supuesto. Ahí la he dividido, miren, en 4 partes. 1, 2, 3, 4. He dividido en 4 partes. El 4 me está representando la cantidad de partes en que he dividido esa unidad. ¿Quién es la unidad? 1 litro. La dividí en 4 partes. Ahora bien, para saber qué parte me está representando el 2, ¿verdad? Yo acá coloreo 2 partes. Y entonces ahora sí, ya estoy diciendo que en este litro tengo 2/4 que he utilizado. En la guía les aparece el analiza en el tema 1.2 y les dice que la tasa es una unidad de capacidad para cantidades menores que 1 litro. Si una taza equivale a 1/4 de litro, ¿a cuántos litros equivalen 3 tazas? Esa es una pregunta interesante. Veamos, si una taza equivale a 1/4 de litro, ¿a cuántos litros equivalen 3 tazas? Y nos aparece el planteado el problema operacional de esta manera. PO es igual, dice, a 1/4 por 3. Ese es el problema. Ahí en el libro les aparece de forma gráfica
y luego les aparece también la solución de forma numérica. En el libro les está planteando las dos formas para que comprendamos mejor la parte gráfica, cómo vamos a representar un cuarto de un litro y luego cómo vamos a encontrar la solución al problema. Un cuarto, ¿cómo la encontramos? Multiplicando un cuarto por 3. Pero ¿cómo hago eso? Bueno, lo planteamos de esta manera. Multiplicamos el numerador por la cantidad de tazas que nos está indicando. Ya nos dijo de que un cuarto de litro es igual a una taza. Entonces multiplicamos un 3, 1 por 3 y escribimos el mismo denominador. Decimos entonces que 1 por 3 nos da 3 y escribimos el mismo denominador que es 4. Veamos. Entonces, si la pregunta nos decía a cuántos litros equivale 3 tazas, vemos nosotros que 3 a 3 cuartos, que todavía no es el litro completo, porque acá en el gráfico podemos observar que aquí tenemos un cuarto, 2 cuartos, implica entonces que 3 tazas, ¿verdad? Es esta parte del litro, todavía falta una parte para decir que es el litro completo. Estas 3 tazas están representando 3 cuartos de un. Estas tres partes están representando a 3 cuartos de un litro. Todavía no es el litro completo. Para que sea el litro tendríamos que tener los 4 cuartos. Veamos un segundo ejemplo, donde ya siempre hablando de lo que es un cuarto que representa a una taza. ¿Qué sucede si tenemos 7 tazas? ¿Cuántos litros hay? Veamos. Convertimos entonces, multiplicamos 1 por 7 sobre 4. Sabemos que 1 por 7 es 7. Y entonces nos queda 7 cuartos. Ahora bien, ya de forma gráfica esto lo vamos a representar así. Aquí tenemos el equivalente a un cuarto. ¿Qué sería? Un cuarto igual a una taza. Pero como nos da 7 cuartos ya representado aquí de forma gráfica, vamos a tener entonces 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, ¿vean? 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos. Esta es la forma gráfica. Entonces decimos que tenemos en 7 tazas, tenemos 7 cuartos de litro. Pero tenemos ya resuelta la respuesta ahí. ¿Sabemos cuántos litros hay? En la forma gráfica podemos observar que hay 1 litro y 3 cuartos más de 1 litro. Pero acá en la forma numérica no lo tenemos definido. Para ello entonces hacemos una división. Dividimos el número, la fracción 7 cuartos para saber cuántos litros hay. Y dividimos entonces 7 entre 4 y nos da que hay 1. 1 por 4, 4, lo restamos a 7 y nos sobran 3. ¿Cuántos tenemos acá del segundo litro? 3, vea, 1, 2, 3. Entonces nosotros ¿cómo lo vamos a representar? Entonces decimos que en 7 cuartos hay 1 litro y 3 cuartos más. Ya ahora hemos formado un número mixto. Comprendámoslo acá en la forma gráfica, decimos 1 litro, 3 cuartos, ¿vean? Y en forma numérica lo representamos de esta forma y lo llamamos número mixto. Buenos días, chicos. Hoy vamos a estudiar lo que es la multiplicación de fracciones con números naturales. Si se recuerdan, el día de ayer estábamos hablando de un tema similar. Era la introducción a la multiplicación de fracciones. Hoy ya estamos dentro de lo que son la multiplicación de fracciones. Podemos observar ahí en la guía o en la diapositiva que nos plantea un problema. Dice, la botella también es una unidad de capacidad. El día de ayer hablábamos de la taza, ¿verdad? Que es común que digamos una botella, una taza. Pero hoy estamos hablando de lo que es la botella como medida de capacidad. Y dice que una botella es menor que 1 litro y equivale a 3 cuartos de 1 litro. Que si estamos hablando de botella no debemos olvidar que
contiene 3/4 de un litro. Como nos muestra ahí la figura gráfica. 3/4 de un litro. Tenemos un litro completo, ¿verdad? Y si hablamos de una botella, estamos ocupando nada más 3 partes de las 4 partes en que dividimos el litro. Y nos dice la pregunta, ¿a cuántos litros equivale 3 botellas? Escribe el problema y calcula el resultado. Si observas el soluciona, se escriben entonces 3/4 por 3 botellas. La forma de operar es exactamente igual a la que explicaba en el video anterior, ¿verdad? Y si observamos en la diapositiva, ahí está planteada. Decimos 3/4 por 3. Multiplicamos el numerador por el número natural, que sería 3 por 3, y escribimos el mismo denominador, que es 4. Ahí tenemos entonces un resultado de una fracción impropia y nos da 9/4. En el video anterior les decía cómo transformamos esa fracción impropia a un número mixto. Lo transformamos dividiendo y lo podemos observar también en la forma gráfica. Si nosotros dividimos en la segunda gráfica, nosotros podemos observar que están representados los 9/4. Ahí tenemos de 0 a 1 1 litro, de 0 a 2 tenemos 2 litros y de 0 a 3 tenemos 3 litros. Ahora bien, en eso nosotros podemos observar que abajo dice botellas, arriba estamos representando los litros. Si observan, están con color azul. La parte que está coloreada representa la cantidad de cada botella. Si observamos, hay 3/4, luego volvemos a contar y vamos a observar que hay 6/4, luego aparecen los otros 3/4. Ahora, si dividimos 9 entre 4, nos da exactamente igual a 2, porque 2 por 4 es 8, más 1 nos da 9. Entonces tenemos exactamente que al dividir 9/4 nos da un número mixto que llamaremos, ¿verdad? Nos queda 2 enteros o dos números con 2 litros completos y un cuarto más. ¿Qué significa entonces? La pregunta decía, ¿cuántos litros equivale 3 botellas? Significa entonces que en 3 botellas tenemos 2 litros y un cuarto de litro. Ahora te invito a que desarrolles los ejercicios que te aparecen en el Resuelve, los cuales tenés que seguir el mismo esquema de desarrollo que hemos seguido en este tema y en el día de ayer. Efectúa, dice, las siguientes multiplicaciones. Hazlo con mucho cuidado. Si no sabes muy bien las tablas, revísalas en la tabla para que no te equivoques y tus resultados te den exactos. Siempre tienes que transformarlos a número. Si está en número, es una fracción impropia, recuerda que lo debes de expresar como número mixto tu respuesta. Vas a feliz día. Hoy estudiaremos lo que es la interpretación de las gráficas de doble recta numérica en el contenido 1.4. Acá vamos a aprender a interpretar esta gráfica. La gráfica de doble recta se le llama así porque siempre representan dos situaciones. En este caso estamos representando litros y botellas, como puedes observar en la lámina. La gráfica de arriba nos está representando los litros y la que está en la parte de abajo nos está representando las botellas. Si tú observas, es el mismo problema del tema anterior, 3/4. Allá nos planteaba que 3/4 de un litro equivale a una botella y que cuántas botellas hacen, en 3 botellas cuántos litros hacemos. Ahora bien, acá nos está planteando la misma situación de forma gráfica. 3/4 dice por 3 es igual a 9/4 de litro. Y si yo tengo una botella por 3, me da exactamente 3 botellas, ¿verdad? Observemos ahí el comprende, nos dice, las gráficas de doble recta numérica se usan para representar la relación entre dos cantidades, que varían mientras una aumenta de 1 en 1, la otra puede aumentar en una cantidad diferente, que es lo que decíamos acá. Si yo tengo 1/4, tengo una botella. Si tengo 6/4, voy a tener 2 botellas. Si tengo 9/4, tengo 3 botellas y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me está planteando acá el ejemplo del comprende?
7 botellas, dice, equivale a 3/4 por 7. 7 litros. Usando la gráfica de doble recta lo representamos de esta manera. Observemos ahí la lámina del comprende. Las botellas aumentan de 1 en 1, mientras que los litros de 3/4 en 3/4. Eso es muy importante que lo comprendamos, ya que 3/4 hacen una botella. Si yo ya tengo el doble de cuartos, voy a tener el doble de botellas. Eso es muy importante que lo interpretemos así, y es lo que nos está mostrando la gráfica de cómo debemos interpretar este tipo de gráficas de doble recta numérica. Buenos días, niños y niñas. Hoy ya tenemos 4 de febrero. Vamos a estudiar lo que es la multiplicación de números mixtos por números naturales. Recordarles que un número mixto está formado por un número natural y una parte fraccionaria. Muy importante recordar eso. Ahora bien, ¿cómo vamos a transformar este número mixto a una fracción impropia? En el problema nos plantea que un galón es igual, dice, a 3/4 de litro. Contiene, dice, un galón contiene 3 litros, 3/4. Así lo vamos a interpretar. Y nos hace una pregunta importante. ¿A cuántos litros equivalen 5 galones? Para poder dar respuesta a esto, hacemos lo siguiente. Primero transformamos el número mixto a fracción impropia. Transformamos 3/4 de la siguiente manera. Multiplicamos el 3, que es un número natural, por 4 y le sumamos el numerador, que es 3. Eso nos va a dar el resultado de 3 por 4, 12, más 3, 15. Y ahora lo transformamos en una fracción impropia que está representada en 15/4. Pero como la pregunta nos dice ¿a cuántos litros equivale 5 galones? Para poder obtenerla debemos multiplicar los 15/4 por 5. Y entonces desarrollamos la multiplicación. Y decimos 15 por 5 sobre 4. Multiplicamos entonces y decimos 5 por 5, 25. Escribimos 5 y llevamos 2. 5 por 1, 5 más 2 que llevábamos nos da 75. Ahora tenemos 75 cuartos. ¿Vamos a dejar esa respuesta así? Claro que no. Para ello tenemos que hacer una simplificación o división. Dividir el 75 entre 4 para volver a obtener un número mixto. Y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a utilizar este espacio acá para poder encontrar ese número mixto. Lo vamos a hacer acá. 75 entre 4. Dividiendo, ¿verdad? Yo divido 7, tomo el 7, divido 7 entre 4 y sabemos que me contiene a 1. 1 por 4, 4. A 7 le quitamos 4, eso me da 3. Bajamos la siguiente cifra, que es 5, y ahora tengo 35 entre 4. Un número que multiplicado por 4 me da próximo a 35, ese número es 8. ¿Por qué? 8 por 4 es 32. A 35 le restamos 32 unidades, 3 menos 3, 0, 5 menos 2, 3. Ahora tenemos entonces que en 75 cuartos hay 18 litros con 3/4. Perdón, decimos que en 75 litros tenemos 18 galones con 3/4. Y ahí hemos resuelto el problema de 3/4 por 5 galones. Buenos días a todos y todas. Ya estamos finalizando semana. Hoy vamos a trabajar el tema de simplificación de multiplicación de fracciones por números naturales.
decirles que para simplificar multiplicación de fracciones podemos hacerlo de dos formas. La primera es haciéndola directamente y simplificando al final, y la segunda es simplificando antes los números para facilitar el desarrollo de la multiplicación. Veamos el primer ejemplo. Tenemos acá 5/12 por 9. Primero transformamos, multiplicamos el 5 por 9, colocándole siempre el mismo denominador, y obtenemos 5 por 9 nos da 45/12. Escribimos el mismo denominador. Observe que el denominador no se transforma, solamente el proceso es en el numerador por el número natural. Ahora bien, ¿cómo vamos a simplificar? Sacando mitades, terceras o quintas. En este caso, estos dos números solamente tienen tercera, o sea que son divisibles entre 3. 45, si lo dividimos entre 3, nos va a dar 15. Y luego tenemos que hacer lo mismo en el denominador. A 12 también lo dividimos entre 3 y eso nos da 4. Ahora obtenemos 15/4. El 15 y el 4 no tienen nada en común, por lo tanto no se puede simplificar, pero sí lo podemos dividir. Si dividimos 15 entre 4, al dividir 15 entre 4 vamos a obtener entonces 3 enteros. 3 por 4, 12. Lo restamos a 15 y obtenemos 3. ¿Cómo nos va a quedar entonces el número? Nos va a quedar 3 enteros 3/4. Y ahí hemos simplificado de una forma directa, multiplicando primero los numeradores y luego simplificando y haciendo la división para llegar a la mínima expresión de la simplificación, obteniendo al final un número mixto. Ahora, en la otra forma, que es el ejemplo 2, lo hacemos simplificando antes de multiplicar. Planteamos la multiplicación, que sería 5 por 9 sobre 12. Como observamos, el 5 no se puede simplificar con el 12, pero el 9 y el 12 sí tienen en común a 3, porque son múltiplos de 3, entonces a ellos les podemos sacar tercera. Yo digo 9 entre 3 o tercera de 9, 3, y tercera de 12 es 4, quedándome entonces un resultado de 5 por 3 entre 4. Vean, ya tomo los números que he obtenido al simplificar. ¿Qué obtenemos entonces? Decimos 5 por 3, 15/4. Al igual que acá nosotros obtenemos 15/4. Como ya sabemos, para llegar a la mínima expresión, lo que tenemos que hacer es una pequeña división de 15 entre 4 para obtener el número mixto. Dividimos 15 entre 4 y eso nos va a dar 3. 3 por 4, 12. Lo restamos a 15 y nos sobran 3. Lo expresamos como número mixto y obtenemos entonces 3 enteros 3/4. Y aquí lo hemos dejado a la mínima expresión el problema. Y ya hemos encontrado la solución. En 15/12 por 9 tenemos un resultado de 3 por 3 3/4. Y es el mismo, hemos simplificado las fracciones aquí de una forma directa y de acá lo hemos antes de empezar el proceso. Esta forma lo que nos facilita es la multiplicación de fracciones, evitando que obtengamos grandes cantidades al multiplicar.